Por favor, busque en el Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo, Biblia, capítulo busque, 5. por favor, la Estamos en la epístola serie de Edificando Pablo a los sobre la Efesios, roca. capítulo 5. Leamos los versos Después de un momento 17 y leeremos 18. algunos versículos muy No familiares. penséis que he venido para abrogar la No ley se o los puede hablar profetas. de la música No he venido del para matrimonio abrogar, sino para e ignorarlos. Porque de cierto Y si digo lo que que vamos hasta a que leer pasen no el es nada cielo y la nuevo tierra, para usted, ni una jota ni una ciertamente tilde anhelo y pasará oro de la ley, que sea hasta enseñanza que todo se haya refrescante cumplido. para usted al hablar de cómo No hay fortalecer necesidad de matrimonios tener temor del fatigados. Señor Jesucristo. Él Muchos no vino matrimonios para destruir. comienzan en El una Señor forma Jesucristo ideal. es el único que puede Luego se satisfacer transforman su más en un profunda verdadero necesidad. suplicio Es el único que puede termina quitar el dolor de una uno de despedida, los cónyuges el dolor del abandonando el sufrimiento, hogar. el aguijón de la luego muerte, el divorcio. lo sombrío de la tumba, Y cada puede uno darnos comienza una a esperanza buscar por firme y segunda, segura. tercera Si o usted no cuarta conoce vez al Señor el Jesucristo, cónyuge no ideal, solo que no tendrá lo que satisfacción, se necesita sino que ignorará no de es las cosas algo nuevo, relacionadas con Dios. sino Escuché lo de que un se profesor tiene universitario que hacer es que mantenerlo un día fresco, quiso ir de pesca. siempre floreciente, Contrató los servicios siempre de un guía maravilloso. y fueron de pesca. Pedro y se ubicaron Marshall, en la gran mitad de predicador un en río. épocas pasadas, El profesor, solía orgulloso decir: de sus conocimientos, le preguntó al amados, guía, la relación matrimonial, ¿qué cuando sabe se usted de entiende biología? correctamente y se la aprecia "Ah, apropiadamente, pues, no solamente pero muy que es poco". maravillosa, Oh, eso es una sino que lástima. también es la más sagrada No y entiende lo que es la solemne vida. de las relaciones humanas. Después de unos minutos de silencio, Es el profesor tomarse de las preguntó, manos, es ¿y qué el tanto entrelazar sabe de las vidas, geología? es la unión de dos Y el corazones guía, que casi quieren avergonzado, transitar contestó, juntos por el sendero de la en vida realidad no hasta sé el final, nada de geología. enfrentando juntos Oh, los eso problemas es una verdadera cotidianos, pena. compartiendo las ¿Sabe responsabilidades algo de botánica? y compartiendo las Lo penas y siento, alegrías. señor, tampoco sé mucho El de matrimonio botánica. es más que Y el simplemente profesor, con un noches aire de luna autosuficiencia, llena y le dijo al rosas, guía, más que mi pobre románticas amigo, canciones qué de amor vida más y triste la susurros suya. amorosos de siempre A lo mejor vivo sabe algo afecto. de historia. En nuestros días, Bueno, solo lo que aprendí el en la matrimonio escuela, se lo pero considera casi muy a la ya lo ligera. he olvidado. por eso es Y que así el muchos profesor terminan sus le hacía matrimonios preguntas que también a estaban la ligera. destinadas a resaltar sus Pero el conocimientos matrimonio, académicos a los ojos y de poner en Dios, evidencia la seguirá ignorancia siendo del la guía. eterna unión de hombre y mujer. De pronto sintió un hecha tirón en posible su por el línea de regalo pesca. del amor Sorprendido, que únicamente Dios él puede movió derramar. violentamente su caña de pescar. Bueno, y pienso el que ese movimiento es un brusco hermoso pensamiento causó expresado que él en forma perdiera el extraordinaria. equilibrio, ocasionando al mismo Tristemente, tiempo que el muchos bote en el que matrimonios estaban no se tienen diera la vuelta y se Y no hundiera. saben lo que es la música El del guía matrimonio. con poderosas brazadas Muchos desconocen nadó la hacia realidad de orilla tener del un río y vio al matrimonio profesor que a magnífico. duras penas se La mantenía gran a flote. mayoría ni siquiera tiene Y desde un la orilla le matrimonio preguntó, mediocre. Y Profesor, viven ¿qué sabe acerca de matrimonios nadar? miserables. Y el profesor a Y duras debemos penas hacer pudo algo al contestar, respecto porque el diablo no sabe sé que nada si de puede nadar. herirnos Y el en el guía, hogar, alejándose de podrá la orilla, herirnos dijo, donde quiera. oh, eso es una Puede verdadera herirnos lástima. en la iglesia, en las escuelas, colegios y Mi amigo, universidades. usted puede saber de en biología la y el sociedad estudio y, de la por vida, supuesto, pero en la si no nación. conoce a Jesús, el dador Pero de su la vida, ataque comienza su en el educación hogar. es incompleta. Usted Lo más puede saber temible de su geología, arsenal diabólico pero si es usted no contra conoce a nuestros Jesús, la hogares. roca sólida, Y aunque la eso roca es de las edades, escalofriante, solo es la puede verdad. decir, qué pena. Ahora, qué eso pena. no significa que usted está puede haciendo ser algo un gran incorrecto. botánico y De hasta hecho, saber el nombre de cada puede flor, significar pero si no que conoce usted a está Jesús, haciendo lo la correcto, dulce rosa y de por eso Sarón el y diablo lirio está de los valles, tratando de detenerlo. lo siento mucho por usted. Pablo, Y si inspiradamente, usted sabe mucho de historia, escribió pero lo que nada leeremos sabe en de un momento. Jesús, en quien vivimos y nos Él es el movemos gran y maestro somos, porque usted no solo no nos dice tiene qué hacer, ni la sino que menor nos idea explica de lo que es realmente de vivir. dónde obtendremos el Y si poder sabe para de hacer lo que astronomía necesitamos y el hacer. movimiento de astros y Dándonos planetas en luego el una cielo ilustración y para no que sabe de Jesús no y dejemos cómo de ver ir al cielo. exactamente lo que Usted, él mi quiere que amigo, hagamos. es un gran perdedor. En Efesios 5, En la 18, economía de Dios, cuando él dice, el "Sed hombre más llenos sabio es del ignorante. Espíritu", El hombre más fuerte hace es referencia débil. al poder que nos Y el hombre más capacitará rico para es hacer pobre, lo si que es que no debemos conoce hacer. a Jesucristo, porque Cristo Entre otras es cosas, el los centro de la maridos circunferencia. amar a sus mujeres Y Él es y todo las lo que usted esposas necesita y lo que busca, amar aunque a sus usted no lo esposos. admita. Jesús no Pablo vino para da una destruir ilustración ni de esta abrogar, relación sino íntima para cumplir. al Vino comparar para la llenar relación entre la esposos más profunda con la relación necesidad que de Cristo la vida tiene de cada con la ser iglesia. humano. Lo que ¿Cómo el Cristo Señor es Jesucristo para la cumple con las iglesia, escrituras eso debe proféticamente? ser un marido para su mujer. Algunas personas Y dicen lo que que para la ellas la iglesia Biblia es es para un Cristo, libro misterioso. Eso es no lo que la entienden. mujer debe ser para su marido. Permítame darle la llave para que usted pueda Bien, abrir la Biblia. Con eso en mente, veamos esa lo que llave dice no es una Efesios cosa, 5, sino una comenzando persona, en el verso el Señor 22. Jesucristo.
Las casadas Él es la estén piedra sujetas angular sus que ayuda a propios maridos, entender la como Biblia. al Señor. Él es la llave que abre la puerta Porque el de la marido es revelación cabeza de la de la palabra mujer, de Dios. así Y como si Cristo usted es cabeza lee de la Biblia iglesia, y no la encuentra a cual es su Jesucristo, cuerpo y Él pues es su léala Salvador. hasta que lo encuentre. Así que como la iglesia está sujeta Anote a al Cristo, margen Lucas así también las 24, casadas 27. resten a sus maridos en Esto es todo. después de la resurrección Maridos, del Señor, cuando dos amad a cansados vuestras discípulos mujeres, iban así como por ese Cristo camino hacia amó a Emaús. la iglesia y se les entregó juntó a sí Jesús. mismo por ella para Ellos no reconocieron a santificarla, Jesús resucitado. habiéndola purificado Y en la el Biblia lavamiento dice que del agua Jesús por la palabra, comenzó a fin de desde presentársela Moisés, a sí mismo y siguiendo una por todos iglesia los profetas, gloriosa, les que no declaraba tuviese mancha en ni todas arruga las ni cosa escrituras semejante, lo que de él decían. sino que fuese santa y sin mancha. Se puede imaginar el estar Así caminando también por los más de maridos 10 deben amar a kilómetros sus con mujeres Jesús, como a sus propios mientras cuerpos. él iba El que dando ama una a su conferencia mujer, bíblica. a sí mismo se ama. Jesús Porque nadie les va aborreció explicando, jamás a no su propia solamente carne, hablando, sino que la explicando sustenta lo y que la las cuida. escrituras dicen Como acerca de también él. Cristo a la iglesia, porque ¿Qué somos significa eso miembros para de su nosotros? cuerpo, Cuando de su Jesús carne y menciona de sus a Moisés huesos. y todos los profetas. Por esto dejará el hombre Él a está su haciendo padre y a su referencia al madre Antiguo y se Testamento. unirá a su mujer, y los dos Mire serán lo una que sola Jesús carne. dijo en Juan 5:39. Grande es este misterio. Escudriñad las Mas escrituras. yo digo esto respecto de Cristo Mi y de la amigo, iglesia. esa es una Por lo orden demás, del Señor Jesús. Cada uno de vosotros ame también a su ¿Estudió mujer usted la como a sí Biblia? mismo, O y estudia la mujer Biblia. respete a su marido. Y si me pregunta por qué debemos hacerlo, Estamos Jesús listos. tiene la respuesta en el mismo Bien, versículo. señores, voy a Escudriñad empezar las con escrituras, porque a Más vosotros bien os dicho, parece que en voy a ellas empezar conmigo tenéis mismo. la vida eterna, y ellas ¿Qué son es lo las que dan debo hacer testimonio para de mí. fortalecer mi matrimonio? Ahora, recuerde lo siguiente. Bueno, yo Cuando debo ser Jesús para dijo mi esposa esto, el Nuevo lo que Testamento Jesús no es para la existía, iglesia. sino solo en la mente y el Debo dar corazón a de mi Dios. esposa Pero lo Jesús que dijo, Jesús da a la el iglesia. Antiguo Testamento y esto da testimonio significa de mí. tres cosas muy importantes. Veamos Hechos Primero, 10:43. liderazgo. De este, Miren o Efesios sea, de 5:23. Jesús, dan testimonio todos Porque el los marido profetas. es cabeza de la mujer. Cuando usted estudia ¿Lo profecía, ven, señor? descubrirá que ¿Lo ven, no señora? es acerca de ciertas cosas, El marido es cabeza de la sino mujer. acerca de una persona, el ¿Cómo Señor debe serlo? Jesucristo. Por eso, Como cuando usted Cristo es cabeza abre de la su Biblia, iglesia, se encuentra con Y Jesús. estoy seguro que de inmediato surge una en pregunta en, Génesis, su mente. Jesús es ¿Cómo es de la Cristo simiente de la como mujer. cabeza de la iglesia? Es la primera profecía Bueno, en Génesis 3:15. Él es y pondré el Señor de enemistad la entre iglesia. ti y la mujer, Él es y el entre maestro. tu simiente y la simiente suya. Pero Esta él no es te el herirá en la dictador cabeza, de la iglesia. y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabía usted que Jesús nunca ¿Quién me es la obliga simiente a de la hacer mujer? algo? El Hijo de Dios, Mi nacido amigo, de una virgen. usted va a estar en una serie de En dificultades Éxodo si se relata piensa la que cuando historia la del Biblia Cordero dice Pascual. que usted es la cabeza, Y en el Nuevo usted de Testamento Cristo inmediato es nuestra dice, Pascua, pues fue yo soy Cordero el que gran se jefe, sacrificó yo por soy el nosotros. dictador. En No, Levítico y mil veces, se lee de no. sacrificios y más sacrificios Jesús no en es los el altares dictador judíos. de la Y iglesia. en Levíticos, Él es la Jesús es cabeza nuestro de la sumo iglesia. sacerdote y nuestro Ahora, sacrificio si la esposa rehúsa expiatorio. el seguir el liderazgo del esposo, En el tenga libro la de Números completa se relata seguridad que de Moisés que tomó habrá una vara y repercusiones. golpeó una roca y agua brotó Jesús de esa nunca roca. nos obliga a nada. La Biblia dice que Cristo es Y la cuando roca y que de su el marido que costado asume herido el rol fluye de el dictador agua de la vida. Va a ver que su hogar En está en serios Deuteronomio, problemas. Moisés El marido profetiza que usa que un la profeta Biblia vendrá. como un mazo Y por antes supuesto, de que ese profeta es sea el usada Señor como espada. Jesucristo. Y dice En en el su libro hogar, de Josué se dice yo que soy Josué la se cabeza encontró de con este un varón lugar, y que todos se tienen que identificó someterse a como mí. el capitán de... debe estar preparado para Los enfrentar el torrente de ejércitos de problemas que Jehová. le vendrán. ¿Quién fue ese capitán? Los derechos en el Fue matrimonio una preencarnada se aparición del parecen Señor mucho a Jesucristo. las luces en el Y en el tráfico. libro de Jueces, ellos liberaron Porque usted al pueblo sabe de que hay Dios, ciertas y cada señales uno de en el ellos es la tráfico, ¿verdad? prefigura del Señor Jesús, Si poniendo usted en las libertad a obedece, los hijos de no Dios. habrá ningún problema. En Pero la historia supóngase de que Ruth, usted llega vemos a un Booz cruce de calles redimiéndola. y usted Y tiene el Booz es derecho un de cuadro, vía una profecía y otro acerca carro viene del por la Señor otra vía, Jesucristo la como nuestro transversal. Redentor. Y en ¿Cree Samuel, que usted cuando el debe pequeño David fue detenerse de ungido, todas maneras? proféticamente David es una tipología En de un Jesucristo, epitafio leí descendiente lo de siguiente. David. En Segunda de Samuel, Aquí Jesús yace es el rey en Benjamín su trono, Sosía, mientras que en Primera de Reyes, quien murió la gloria del defendiendo Señor que su llena el derecho de templo vía. habla de la indescriptible gloria de tenía Cristo razón que llena el templo y de tenía nuestro derecho. corazón. Y en Segunda Pero de Reyes el que vemos la lo simiente chocó real, que es un retrato de le dio Jesucristo, esta lápida descendiente por de la techo. simiente real. En Primera de Vaya Crónicas, epitafio. Jesús es el rey El glorioso. marido debe y en Segunda liderar. de Crónicas, él se aparece Mi amigo, a Salomón usted le para debe a su otorgarle esposa un sabiduría. liderazgo genuino.
En Esdras se habla mucho acerca de la cadena de mando en el hogar. Dios de nuestros padres. No es tan importante la cadena de mando, pero sí la cadena de responsabilidad. El ser la cabeza cuando la reina Esther acepta la responsabilidad. Busque el Evangelio de Mateo capítulo 5. Estamos en la serie no está edificando sobre la roca. Es porque Leamos probablemente los versos 17 y la 18 cabeza del hogar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los a profetas. pesar del movimiento no he venido feminista para y abrogar, todo eso, sino para cumplir. El gran problema porque en de estos cierto países digo que no hasta son que las pasen el cielo y la tierra, ni sino una los jota hombres ni una cobardes tilde pasará que de la tiran ley la toalla frente hasta al menor que todo problema. se haya cumplido. Hombres enclenques. No hay tanto necesidad en lo de físico, tener temor del sino Señor en lo Jesucristo. psicológico, Él lo no emocional, vino lo espiritual. para destruir. El Hombres Señor que tienen Jesucristo temor es el de único que pararse puede firmes y satisfacer decir, su más como lo hiciera profunda Josué necesidad. en el Antiguo Testamento. Es el único pero que puede yo quitar el dolor de una y mi despedida, casa el dolor del serviremos a sufrimiento, Jehová. el aguijón de la muerte, ¿Qué clase lo de sombrío de la liderazgo tumba, le debe y usted a puede su darnos esposa? una esperanza firme Le debe y un segura. liderazgo amoroso. Si usted Efesios no conoce al 5:25, Señor Jesucristo, maridos, no amad solo a que vuestras no mujeres, tendrá así satisfacción, como Cristo amó a sino la que iglesia. ignorará de las cosas ¿Qué relacionadas clase de con amor Dios. es ese? Escuché de un Aquí profesor de ninguna manera universitario está hablando que de un día romance. quiso ir de pesca. ¿Qué clase de amor Contrató es? los servicios de un guía Es y en fueron de primer pesca. lugar un amor Y se apasionado. ubicaron en la mitad de un Lo río. romántico El puede estar profesor, incluido, orgulloso de sus pero conocimientos, no es de le eso de preguntó lo al que guía, está hablando aquí. ¿qué sabe usted de La biología? palabra para amor en este contexto no hace referencia al amor erótico. Eso es una lástima. es más bien no un amor entiende lo que es la sacrificial. vida. Un amor que Después se de unos autoentrega minutos de por silencio, completo, el profesor un amor preguntó, apasionado. ¿Y qué tanto sabe Verá, de Jesús geología? amó lo suficiente a la Y el guía, iglesia casi como avergonzado, para contestó, morir por ella. En realidad Usted no debe sé amar a su nada esposa de tal geología. manera que esté dispuesto a eso es una morir verdadera por ella. pena. Y algunos ¿Sabe dirán, algo de botánica? así Lo amo a mi siento, esposa. señor, tampoco sé mucho de botánica. verdad. Y Pues, el profesor, con un aire escúcheme de atentamente. autosuficiencia, le dijo al guía, La única manera mi pobre de saber amigo, que usted qué está vida dispuesto más a morir triste la por suya. ella es A lo cómo mejor sabe vive algo de historia. para ella. Bueno, solo Y lo no que me aprendí venga en la con el escuela, cuento de pero que usted casi puede ya morir lo he por su olvidado. esposa si es que no Y así vive el para profesor su esposa. le hacía preguntas que estaban destinadas Verá, un a hombre resaltar dispuesto a sus morir por su conocimientos esposa académicos lo y poner demuestra en por la evidencia forma en la que vive para ignorancia ella. del guía. Y esto De no pronto significa que sintió un usted tirón tiene en que su morir línea de pesca. físicamente, Sorprendido, aunque puede darse él el caso. movió Significa violentamente que usted su caña de pescar. muere a sus Y el ambiciones, movimiento a su brusco orgullo, a su causó que él egolatría, perdiera el a equilibrio, sus proclividades ocasionando al mismo personales. tiempo que el bote y en el pone que a su estaban esposa se en primer diera la lugar. vuelta y se hundiera. Creo que en El guía, términos con generales, poderosas brazadas, lo que nadó necesitamos hacia en la los hogares orilla son del dos río y funerales vio de al una boda. profesor que a duras penas El esposo se muere para mantenía sí a flote. mismo, la Y esposa desde la muere orilla para le sí misma, preguntó, y entonces "Profesor, se unen en matrimonio. ¿qué sabe acerca de Cuando nadar? la Biblia le dice a usted, amigo, profesor, que a debe duras amar a penas, su pudo esposa contestar, como Cristo amó a la no iglesia, sé nada lo de que nadar. literalmente Y el guía, significa alejándose de la orilla, nada dijo, es tan precioso "Oh, como el eso que es usted una dé verdadera su vida lástima". por su esposa y por su hogar. Nada. Mi amigo, usted puede Excepto saber su de relación con biología Dios. y el estudio de la vida, pero si Permítame no decir conoce algo a más. Jesús, el dador de la vida, A la su mayoría educación de las es incompleta. esposas no les molesta Usted puede estar saber de sujetas geología, a un esposo Pero si usted que le no ame conoce a lo Jesús, la suficiente roca como sólida, para morir la por roca de ella, las edades, solo y puede que decir, se lo demuestre por la "Qué forma pena, en que qué vive pena". por ella. Usted Piénselo. puede ser un gran botánico ¿Cómo y hasta debe saber amarla? el nombre de cada flor, pero si no conoce a Apasionadamente. Jesús, la dulce rosa Pero de no solo un Sarón amor y el lirio apasionado, de los sino valles, un amor lo siento mucho purificador. por usted. Efesios Y si usted 5, sabe mucho de historia, versos 26 y pero nada 27, sabe de Jesús, en para quien vivimos y santificarla, nos movemos y habiéndola somos, purificado en el usted lavamiento no del agua tiene por la ni palabra, la menor idea a de fin lo de que es realmente presentársela a vivir. sí mismo Y si una sabe de iglesia astronomía gloriosa y el movimiento que de no tuviese astros y mancha, planetas ni en el arruga, cielo ni cosa y no semejante, sabe de Jesús sino que fuese y santa cómo y sin ir al mancha. cielo, usted, mi amigo, Sabía es un que gran Dios espera perdedor. más santidad En la el economía hombre de que en la Dios. mujer. El hombre más Sabía sabio que es Dios ignorante. espera que el hombre sea El hombre más fuerte es espiritual débil. que la mujer. Y el hombre más rico es ¿Por pobre. qué? Si es que no conoce a Porque el Jesucristo. hombre es el Porque líder. Cristo es El el amor centro por su de la esposa no circunferencia. solo debe ser un amor Y él es apasionado y todo lo que purificador. usted necesita y lo que busca. ¿Sabe aunque cuál es la usted no lo principal admita. labor o Jesús no vino para responsabilidad destruir que ni Dios abrogar, me ha dado? sino para cumplir. Vino para Es que llenar haga la de más mi esposa profunda necesidad una de la cristiana vida de cada ser humano. radiantemente hermosa. ¿Cómo el Señor Jesucristo ¿Qué cumple es con las Cristo escrituras para la iglesia? proféticamente? Él es profeta Algunas y personas sacerdote. dicen que para ellas la Biblia El es un hombre libro en su hogar misterioso que debe no lo ser entienden. para su esposa
Permítame profeta y darle la sacerdote. llave para que usted pueda abrir Y así la como Biblia. Jesús ha Pero perdonado esa a la llave no iglesia, es una cosa, los esposos sino deben una persona, siempre perdonar a el sus Señor esposas Jesucristo. y no guardar ningún Él es la rencor piedra contra angular ellas. que ayuda a entender Así la como el Biblia. Señor Él es la santifica llave que a su abre la iglesia, puerta de la los revelación de la esposos palabra de deben Dios. siempre Y si aprovechar usted cada lee la Biblia oportunidad y no para encuentra que a sus Jesucristo, esposas vivan pues vidas léala puras. hasta que lo encuentre. Y nunca deben Anote al margen animarlas Lucas Peor 24, empujarlas 27. a Esto cometer es actos de después de la impureza. resurrección del Señor, cuando ¿Cómo dos debe amar cansados un esposo a su discípulos esposa? iban por ese camino Con un hacia amor Emaús, protector. y se les juntó Jesús. Efesios 5:28. Ellos no reconocieron Así a también Jesús los maridos deben resucitado. amar a sus mujeres Y la Biblia dice como que a sus Jesús propios cuerpos. comenzó desde El que ama a Moisés su mujer, y siguiendo por todos así los mismo se profetas, les declaraba en Formidable, todas las ¿no le parece? escrituras lo que de él decían. un hombre está enfermo. Se puede si es que imaginar no el estar cuida de su caminando por propio más de cuerpo. 10 kilómetros con Jesús, Y si no lo hace, mientras él muy pronto iba dando estará una más conferencia enfermo. bíblica. usted debe amar a su propio Jesús cuerpo. les va explicando, Debe proteger no a su solamente cuerpo, hablando, mantener a sino su cuerpo fuera explicando de todo lo que peligro. las Escrituras de la dicen misma acerca de él. manera debe amar a su esposa. ¿Qué significa como eso a su para propio nosotros? cuerpo? Porque ella, Cuando Jesús por menciona si no a lo Moisés sabía, y todos es los parte de profetas, usted. él Y está una haciendo parte muy referencia al importante. Antiguo Testamento. ¿Quiénes Mire lo que Jesús deben dijo estar en más Juan unidos? 5:39. Madre e hijo, Escudriñad o las esposo Escrituras. y esposa. Mi amigo, A una esta es mujer una se le preguntó orden del si Señor tuviera que Jesús. escoger entre su esposo y su hijo, ¿a quién ¿Estudió usted escogería? la Biblia? ¿O Y estudia ella la contestó, Biblia? Y si a mi me hijo. pregunta por qué debemos hacerlo, Mi marido Jesús tiene no la respuesta está en el relacionado mismo conmigo. versículo. Escudriñad las Triste, Escrituras, ¿verdad? porque a vosotros Señor, os parece escúcheme. que en ellas tenéis su la vida marido no está eterna, relacionado y ellas con usted, son las que dan testimonio de es mí. porque no Ahora, se recuerde siente lo parte siguiente. de usted. Cuando Jesús Los dijo dos esto, son una el Nuevo sola Testamento no existía, sino Esposo, solo en la mente y el Cuando usted corazón de quiere a Dios. su esposa, se Pero está Jesús hiriendo a dijo, usted mismo. El Antiguo Testamento da Señor, sea testimonio de bueno mí. con usted Veamos mismo y Hechos ame a su 10:43. esposa. Señora, sea De buena este, con usted misma o y sea, de ame a su Jesús. esposo. Dan testimonio todos El esposo los debe profetas. amar a su esposa con un amor Cuando usted protector estudia profecía, y debe protegerla de muchas descubrirá maneras. que no es Necesita acerca de protegerla ciertas emocionalmente cosas, y físicamente. sino acerca de una Recuerde persona, que ella el Señor físicamente no es Jesucristo. tan fuerte como Por usted. eso, cuando usted Por abre eso, su la Biblia, Biblia dice se que ella es encuentra vaso con frágil. Jesús. La sed es más En fina Génesis, que la Jesús lona, es de pero la aunque simiente de sea la más mujer. hermosa, es más frágil, Es más la delicada. primera profecía en Génesis 3:15. Y pondré Dios enemistad puso a los entre ti y esposos la para mujer, y proteger a entre las tu esposas. simiente y la simiente suya. Dentro Esta de la te casa, herirá en la cabeza, Muchos hombres y tú miran a sus le herirás esposos en el haciendo calcañar. quehaceres domésticos. ¿Quién es Y la ellos no simiente hacen de la nada mujer? para ayudarles. El Hijo de Dios Y nacido de una virgen. mientras ella se cansa En Éxodo se trabajando, relata la historia del Cordero él Pascual. se cansa descansando. Y en el Nuevo Testamento Cristo es nuestra Pascua, pues fue Cordero Un pequeño que se niño sacrificó miraba por un nosotros. viejo álbum de fotografías. En Levítico eran fotos se lee de la boda sacrificios de y más su mamá sacrificios con en su los vestido altares de novia. judíos. Y en Levíticos Y el niño Jesús preguntó, es nuestro sumo sacerdote Papá, y nuestro sacrificio expiatorio. es aquí cuando mamá vino a trabajar para nosotros. En el libro de Números se relata que Moisés tomó una vara y golpeó una roca Mi amigo, y agua brotó de esa usted roca. le debe a su esposa La un Biblia amor dice que protector, Cristo pero es la también roca un amor y que de su proveedor. costado herido Efesios fluye el agua de 5:29, la vida. Porque nadie aborreció jamás a En su propia Deuteronomio, carne, sino que la Moisés sustenta y profetiza la que cuida, un como profeta vendrá. también Cristo a la iglesia. Y por supuesto ese profeta es el El Señor cuidar Jesucristo. significa abrigar En el libro de Josué corporalmente, se dice y que el José se sustentar encontró con un significa varón nutrir, que se alimentar. identificó como el capitán Cuando usted siente de frío, se abriga. Cuando siente hambre, los se alimenta. ejércitos de Jehová. Lo que el apóstol está diciendo por ¿Quién fue ese inspiración capitán? divina es que Fue esté una atento a las preencarnada aparición necesidades del de Señor su esposa Jesucristo. y Y en supla el libro para de esas Jueces, necesidades. ellos Busque la liberaron al pueblo de satisfacción Dios ella y tanto cada uno como de usted ellos es la mismo quiere prefigura estar del Señor satisfecho. Jesús, poniendo en libertad a los En hijos cierta de Dios. forma, un hombre que En la no historia cuida de de su Ruth cuerpo vemos a se está Booz suicidando. redimiéndola. Y Un Booz esposo es un que no cuida cuadro, de las una profecía necesidades de su acerca del Señor está Jesucristo cometiendo como nuestro suicidio Redentor. matrimonial. Por Y favor, en busque Samuel, Efesios cuando el pequeño David fue 5:30. ungido, proféticamente Porque somos David miembros es de su una cuerpo, de su tipología carne de y de sus Jesucristo, huesos. descendiente de David. Cuando usted sufre, En segunda de Samuel, Jesús sufre. Jesús es el rey en su trono, Él es mientras que en conmovido Primera de Reyes, con la realidad de gloria del nuestras Señor dolencias. que llena el templo habla de la Y esa es la indescriptible forma en que gloria los de Cristo esposos que deben llena amar el a sus templo de esposas. nuestro corazón. usted Y le en debe a Segunda su de Reyes esposa vemos no la solo simiente real, un que es un liderazgo retrato amoroso de Jesucristo, y un amor descendiente protector, de la simiente real. sino también, y en segundo En Primera lugar, de Crónicas, un amor Jesús fiel. es el Rey glorioso. Efesios Y en Segunda de 5:31, Crónicas, Él se aparece
a Por Salomón esto dejará el para hombre a su otorgarle padre y a su
y a su sabiduría. madre, y se unirá a su En mujer, Esdras, y los dos Jesús serán es una sola presentado carne. como el Dios de La nuestros palabra padres, unir aquí mientras que en Nehemías literalmente lo vemos significa como el restaurador se de Israel. soldará con su mujer. En el libro de se Esther, fusionará cuando la con su reina mujer. Esther, por favor, Y busque la el palabra Evangelio de dejar Mateo, capítulo 5. habla de Estamos en la prioridades en el serie matrimonio. Edificando sobre la Y roca. ser una sola carne. Leamos los versos significa 17 y 18. permanencia y propósito No en el penséis matrimonio. que he venido Ese para es el abrogar plan la de ley Dios. o los profetas. Lealtad. No he venido para abrogar, sino No para hay cumplir. ninguna otra relación Porque de humana cierto como os digo esta. que hasta que pasen el cielo Solo y la en relación tierra, con el hombre ni y la una mujer, jota Dios ni una dijo, tilde y pasará los dos de la serán ley una sola carne. hasta que todo se Eso haya habla de la cumplido. prioridad en el matrimonio No y hay de la necesidad permanencia de del tener matrimonio. temor del Señor Jesucristo. Escuche, Él no vino el para divorcio destruir. nunca estuvo El Señor en el plan de Jesucristo Dios. es el único que puede satisfacer su Muéstreme más una joven profunda pareja que se necesidad. casa teniendo el Es divorcio el único como que una puede quitar opción, el dolor de y le una mostraré despedida, un hogar que el dolor tiene del sufrimiento, un gran el aguijón de la para muerte, lo desintegrarse. sombrío de la tumba, y puede algunos darnos dirán, una esperanza pero, firme y pastor, segura. Si Si tenemos usted no conoce al problemas, Señor Jesucristo, no solo a que lo mejor no tendrá deberíamos satisfacción, divorciarnos para sino comenzar que de nuevo. ignorará de las cosas relacionadas con somos Dios. habilísimos disfrazando Escuché de un nuestros profesor errores. universitario que Escúcheme. un día quiso ir de Las pesca. parejas que se Contrató los divorcian servicios de un y guía las parejas y que fueron de no pesca. se divorcian tienen Y se ubicaron básicamente en la mitad de un la río. misma clase de problemas. El profesor, orgulloso La de sus diferencia no conocimientos, está en los le problemas que preguntó al tienen. guía, La ¿qué sabe diferencia usted de está biología? en la palabra pues, compromiso muy, o pacto. pero muy poco. Oh, eso no es una es lástima. su amor el que No entiende sostiene lo al que es la matrimonio, es su matrimonio. Después de unos minutos de el que silencio, sostiene el al profesor amor. preguntó, El matrimonio es un ¿y qué compromiso, tanto sabe un de pacto geología? sagrado. La Biblia Y dice el que guía, casi los dos avergonzado, serán una contestó, sola carne. en realidad no sé Todos nada los matrimonios se de geología. enfrentan problemas, Oh, eso es una pero verdadera no pena. todos los matrimonios terminan en ¿Sabe algo divorcio. de botánica? La Biblia Lo jamás siento, habla señor, de tampoco sé incompatibilidad mucho de de caracteres como Y el suficiente profesor, con razón un para aire de un divorcio. autosuficiencia, le dijo al guía, Y aquello de mi pobre amigo, divorcio qué por mutuo vida acuerdo más triste la suya. no es más que invento de los A lo sociólogos, mejor sabe algo de historia. que nada tiene Bueno, que ver solo con la lo que enseñanza aprendí en la bíblica. escuela, pero casi ya lo he olvidado. Muchas veces Y así el 10% profesor de los le hacía matrimonios en preguntas que problemas estaban destinadas a resaltar terminan sus siendo conocimientos excelentes académicos matrimonios. y poner en evidencia el la 90% ignorancia del termina guía. en fracaso debido De pronto a la falta sintió de un tirón entrega, en su línea de pesca. compromiso, Sorprendido, de lealtad. Él movió En nuestros días violentamente su caña no de es pescar. nada raro y el escuchar la movimiento frase, brusco "Yo causó que él tengo perdiera el derecho a ser equilibrio, feliz". ocasionando al mismo tiempo que el bote en el Hay que una estaban interesante se diera la vuelta y palabra se griega para hundiera. eso. El guía, Tontería. con poderosas brazadas, nadó hacia la orilla del ¿Qué río y quiere vio al decir cuando profesor que a duras exclama, penas "Yo se mantenía a tengo flote"? derecho a ser feliz"? Y desde la orilla le preguntó, Cuando usted estuvo frente "Profesor, al altar matrimonial, ¿qué usted sabe hizo un acerca voto. de nadar? Usted le debe a Dios Y el mantener profesor, ese a duras voto. penas pudo contestar, Usted le debe a su esposa "No sé y a nada sus de hijos nadar". el Y mantener el guía, ese voto. alejándose de la orilla, Claramente dijo, la Biblia dice en "Oh, Mateo eso es una 19:6, verdadera lástima". por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. mi amigo, usted puede saber de biología Alguien y el dirá, estudio de la vida, pero si no conoce "Pero a a mí ya me ha Jesús, pasado el eso". dador de la vida, su Bueno, educación es recoja las incompleta. piezas rotas Usted puede saber y de déselas a geología, Dios. pero si usted no Porque conoce a usted Jesús, no la puede roca reparar sólida, nada. la roca de las edades, solo puede Escuche, decir, no estoy tratando "Qué de pena, añadir qué pena". sobre su cabeza más dolor Usted puede sobre ser su un dolor, gran de ninguna botánico manera. y hasta saber el nombre de Pero cada estoy flor, tratando pero de si no decirle conoce a a las Jesús, parejas casadas la dulce que rosa de necesitan Sarón y encontrar el la lirio forma de los de valles, refugiarse en la lo gracia siento de mucho Dios. por usted. Y si usted sabe Un mucho de esposo le debe historia, a su pero esposa, nada sabe en de tercer Jesús, lugar, en quien un vivimos amor y leal. nos movemos y somos, usted no Hay solo tiene una gran ni la menor responsabilidad. idea de lo que es Y realmente esto vivir. no tiene que ver Y ni si con sabe su de negocio, astronomía ni con su y el posición, movimiento de ni astros con y su planetas en el servicio. cielo y no sabe de Jesús Hay hombres y que cómo están ir más al cielo, comprometidos, más dedicados al usted, trabajo mi amigo, es o a un los gran negocios perdedor. que a sus propias En la esposas economía e de hijos. Dios, el hombre El ser más una sabio sola es carne ignorante. habla del propósito El hombre del más matrimonio. fuerte es débil. Y Y el de hombre más ninguna rico manera es se pobre, refiere si es que no conoce a exclusivamente Jesucristo, al aspecto porque Cristo físico, es sexual del el matrimonio. centro de la circunferencia. Eso es solo Y una Él es parte del matrimonio, todo lo que usted pero de necesita y lo que ninguna busca, manera es la aunque parte usted no más lo admita. importante del matrimonio. Jesús no vino para ¿Qué destruir ni significa abrogar, una sola carne? sino para cumplir. Vino Unión para llenar espiritual, la más unión profunda psicológica, necesidad unión de la vida de física, cada ser humano. La relación matrimonial de estar ¿Cómo el Señor juntos Jesucristo con cumple vidas con las Escrituras totalmente proféticamente? fusionadas.
Algunas personas dicen que para ellas la Biblia es un libro la más hermosa, misterioso que no lo entienden. o la más desastrosa. Permítame darle de las la llave para humanas. que usted pueda abrir la Biblia. Mi amiga, Pero esa llave no es una cosa, mi amigo, deseo que sino una entiendan persona. bien lo siguiente. el Señor Jesucristo. Dios no está Él es la tratando piedra de angular que prohibirle ayuda a el sexo. entender la Biblia. Él es la Dios llave está que abre la tratando puerta que de usted la entienda revelación de la el palabra verdadero de Dios. significado y si y usted propósito lee del la Biblia sexo, y no y encuentra a cuando Dios Jesucristo, dice, pues no lo léala hagas, hasta que lo está encuentre. tratando de evitar que usted se Anote hiera, al se margen haga Lucas daño a sí mismo. 24, 27. El otro Esto lado es de esta después de la moneda es cuando Dios resurrección del dice, Señor, hazlo. cuando dos cansados Le está discípulos invitando iban a que por ese sepa camino lo que es hacia la Emaús, verdadera felicidad. y se les juntó Jesús. Cuando la Biblia aconseja Ellos no que hay reconocieron que a Jesús huir de la resucitado. fornicación, Y la Biblia y dice que no hay que que Jesús cometer adulterio, comenzó desde no es porque Moisés, Dios sea un y siguiendo mojigato, por todos de los ninguna profetas, manera. les declaraba Más bien es en porque todas Dios le las ama tanto escrituras lo que de que él decía. siempre desea para usted lo mejor. ¿Se puede imaginar el estar caminando Jóvenes por y más de 10 señoritas que me kilómetros escuchan, con Jesús? Permítanme Mientras darles un breve él consejo iba dando producto una de la conferencia experiencia. Consérvense puros. Jesús les va explicando, para aquella no persona con la solamente cual un día hablando, se sino casará. explicando lo que Le las aseguro que escrituras usted se dicen alegrará acerca de de él. haberlo hecho. ¿Qué significa Si eso ustedes para se comen el nosotros? postre ahora, Cuando Jesús lo menciona único a que Moisés comerán y mañana todos serán los migajas. profetas, él está haciendo Sobras referencia de al alguien Antiguo más. Testamento. La Mire Biblia lo que enseña Jesús dijo en castidad Juan antes del matrimonio 5:39. y fidelidad Escudriñad las escrituras. después del matrimonio, entendiendo amigo, que el matrimonio es esta la es una unión de un orden del hombre Señor y una Jesús. mujer que se unen para toda la vida. ¿Estudió usted la Ese es Biblia? el plan de Dios. ¿O estudia Usted la no Biblia? podrá mejorarlo, pero y si me sí pregunta podrá por qué debemos hacerlo, degradarlo y Jesús tratar tiene de la cambiarlo. respuesta en el mismo versículo. Dios no va a cambiar las Escudriñad normativas escrituras, divinas porque a para el vosotros os matrimonio parece por que en nadie ellas ni por nada. tenéis la vida eterna, y ellas Por esto son dejará las el que dan hombre a su testimonio de padre mí. y a su madre, Ahora, y se recuerden lo unirá a su siguiente. mujer, y los dos Cuando serán Jesús una sola dijo carne. esto, el Nuevo Testamento no existía, El que el hombre deje a sino su solo en padre la y a mente su y el madre corazón de Dios. habla de la Pero prioridad Jesús del dijo, matrimonio. El Antiguo El que el Testamento hombre da se una testimonio a de su mí. mujer habla de Veamos la permanencia Hechos en el matrimonio. 10:43. Y de que el este, hombre y la mujer sean una o sea, sola de carne, Jesús, habla del dan testimonio propósito todos del los matrimonio. profetas. Por lo tanto, Cuando usted un estudia hombre debe profecía, amar a su mujer con descubrirá que lealtad, no con es fidelidad. acerca de ciertas cosas, ¿Cuál sino es la acerca de relación una persona, una esposa el Señor hacia su Jesucristo. esposo Por dentro eso del cuando usted matrimonio? abre su Biblia, En se primer lugar, encuentra tiene con que Jesús. ser como es la relación de En la iglesia a Génesis, Cristo, o sea, Jesús es una de la relación de simiente de la sumisión. mujer. Es la Volvamos a primera Efesios profecía 5, en verso Génesis 22. 3:15. Y pondré Las enemistad entre casadas ti y estén la mujer, y entre tu sujetas a sus simiente y la maridos como simiente al Señor. suya. Esta te herirá en la Mi cabeza, amigo, y tú esto es le herirás en el totalmente lo calcañar. opuesto a lo que el mundo enseña. ¿Quién es la simiente de la mujer? En la actualidad, El Hijo las de Dios mujeres nacido dicen, de una virgen. yo no me voy a En someter a Éxodo mi se marido. relata la historia del Cordero De hecho, Pascual. no me someteré a nadie. Y en el Nuevo Testamento Conozco Cristo es cuáles son nuestra mis Pascua, derechos. pues fue Cordero que se Ahora, sacrificó cuando por alguien nosotros. habla de derechos, En Levítico es una se lee persona de necia, sacrificios porque y como más creyente, sacrificios en los altares como judíos. cristiano, Y en Levíticos usted no Jesús tiene es nuestro ningún sumo derecho. sacerdote y nuestro En primer sacrificio lugar, expiatorio. ¿qué derechos tiene una persona muerta? En el libro de Números se relata Usted que está Moisés tomó una crucificado vara y o golpeó una crucificada roca con Cristo. y agua brotó de esa Nosotros roca. no nos pertenecemos La a Biblia nosotros dice que mismos, Cristo es la roca pertenecemos y a que de Cristo su y hemos costado sido herido fluye comprados el por agua precio. de la vida. En segundo lugar, En cuando usted Deuteronomio, rechaza el plan Moisés de Dios, profetiza que un profeta vendrá. no se está ayudando Y a por sí supuesto, mismo. ese profeta es el Señor Más bien se Jesucristo. está hiriendo usted mismo. En el libro de Josué se dice que Por Josué ejemplo, se encontró con un varón que se miremos identificó un como el instante el capitán movimiento de... feminista. Reconozco que tienen ejércitos buenos de argumentos. Quiero decir, ¿Quién fue ese capitán? el movimiento feminista es Fue una en realidad preencarnada una aparición rebelión del contra Señor el fracaso Jesucristo. de los hombres. Y en el libro de Y eso Jueces, debemos admitirlo. ellos liberaron al pueblo Pero de Dios debemos y corregir cada uno el de ellos problema es la prefigura del y Señor no Jesús, lanzar a poniendo la en basura libertad a la los palabra hijos de Dios. En la historia ¿Qué de es lo Ruth que la vemos a sabiduría de Booz este mundo ha hecho redimiéndola. por nosotros? Y Booz es un cuadro, Los una hogares profecía actualmente son acerca mejores debido del al Señor movimiento Jesucristo como feminista. nuestro Redentor. Son Y en nuestros Samuel, hogares cuando mejores el pequeño porque David fue no estamos ungido, dispuestos a asumir proféticamente e David es implementar una las normas de tipología Dios de en nuestros Jesucristo, hogares. descendiente de David. Por supuesto que no. En segunda de Samuel, Si Jesús algo es el rey en su tristemente trono, evidente, mientras que en es Primera de que Reyes, los hogares la gloria modernos, del Señor que llena en el un templo, gran porcentaje, habla de la van indescriptible de gloria mal en de peor. Cristo que llena el templo de nuestro corazón. Cuando una mujer no quiere Y en someterse Segunda de de acuerdo Reyes al plan de vemos Dios, la simiente real, que es va a un tener retrato de problemas con Jesucristo,
descendiente de la simiente diré real. que si entre las mujeres que me En están Primera de escuchando Crónicas, hay Jesús radicales es el Rey feministas, glorioso. bueno, Y en Segunda de si están Crónicas, oyendo este él programa, se aparece no son a tan Salomón radicales. para otorgarle sabiduría. por favor, En no Esdras, argumente Jesús es conmigo, presentado argumente como con Dios, el Dios porque de nuestros Él padres, es quien mientras dice, que en por Nehemías intermedio lo vemos de Pablo, como el en Efesios restaurador 5:22, de Israel. las casadas estén En el libro de Esther, sujetas cuando a sus la propios reina Esther, maridos. por favor, busque el Usted Evangelio estará de en Mateo, dificultades capítulo con 5. Dios, Estamos en la porque está serie en rebelión contra Edificando Dios. sobre la roca. Pero también Leamos tendrá los versos dificultades con su 17 y marido, 18. porque nunca será No para su penséis esposo que he venido lo para que abrogar Dios la ley quiere o que los sea, profetas. una ayuda No he idónea. venido para abrogar, sino para Usted, cumplir. amiga, Porque tiene de que cierto os digo que hasta que complementarse con pasen el él, cielo no y la tierra, competir con ni él. una jota ni una tilde Y va a pasará tener de la ley problemas con hasta sus que hijos. todo se haya cumplido. ¿Por qué? No hay necesidad Porque de tener Dios temor del solo da Señor autoridad Jesucristo. a aquellos que Él están no bajo vino autoridad. para destruir. Y si usted no El ha Señor aprendido a estar Jesucristo es el bajo único que autoridad, puede satisfacer Dios su nunca más le dará profunda autoridad. necesidad. Es el Usted no único que tendrá puede autoridad quitar en el el dolor hogar. de una despedida, estará el fomentando dolor del rebelión en la sufrimiento, vida de sus el hijos, aguijón de la muerte, y le lo costará sombrío muy de la caro su tumba, y desobediencia puede a la darnos palabra una de esperanza Dios. firme y segura. Entonces, no Si solo usted que no tendrá conoce al Señor dificultades Jesucristo, con Dios, no solo que con no su tendrá esposo, satisfacción, con sus sino hijos, que ignorará de sino las que cosas tendrá relacionadas con dificultades Dios. con usted misma, porque Escuché de un nunca profesor va a universitario tener satisfechas que un día sus más quiso ir íntimas de pesca. necesidades. Contrató los servicios de un guía Ahora quiero que y entienda fueron de pesca. que una relación de Y se sumisión ubicaron no en la significa mitad de un río. ninguna manera El profesor, que usted sea orgulloso de inferior. sus conocimientos, le preguntó al Sumisión guía, no significa ¿qué inferioridad. sabe usted de biología? Yo no soy Ah, inferior a pues, un policía muy, pero cuando muy poco. me señala que debo Eso es desviarme una a la izquierda, lástima. cuando No yo entiende quiero lo que ir es a la la vida. derecha. Después ese de unos caso, minutos de él silencio, representa el la profesor autoridad. preguntó, Y el que yo ¿y me qué someta a tanto esa sabe de autoridad geología? redunda en mi y el guía, beneficio. casi ¿Por qué? avergonzado, contestó, Porque al desviarme en realidad dirección no sé contraria nada a de la que geología. quiero ir, oh, eso es una evita que verdadera yo pena. caiga en un profundo y gran ¿Sabe algo de hueco que hay en botánica? la calle. Lo siento, señor, En segundo tampoco lugar, sé mucho de botánica. Una esposa debe a su Y el esposo profesor, no con solo un una aire de relación autosuficiencia, le dijo al guía, sino también una mi relación de pobre apoyo. amigo, qué vida más Jesús triste la ha suya. depositado su trabajo en nosotros. Es A lo decir, mejor sabe algo de historia. nuestras manos son sus Bueno, manos, solo lo nuestros que aprendí pies en la son sus escuela, pies. pero casi ya Y lo aunque he Jesús olvidado. no esté Y personalmente así el entregando profesor este le mensaje, hacía preguntas que estaban yo estoy destinadas a haciendo resaltar como sus parte del conocimientos cuerpo de académicos y poner en porque amo evidencia a mi la Señor y en ignorancia del sumisión a guía. mi Señor, y De respaldado pronto y sintió un sostenido por tirón mi en su Señor, línea de le pesca. entrego este mensaje. Sorprendido, Yo soy una él parte de él. movió Y violentamente anhelo que su su caña de nombre sea pescar. exaltado Y el y que movimiento su brusco causa y mensaje causó cubra que él perdiera el todos los equilibrio, confines de la tierra. ocasionando al mismo tiempo que el bote en el tercer que lugar, estaban se diera la Una vuelta y esposa se debe hundiera. a su esposo una relación El guía con que poderosas comparte. brazadas nadó hacia Efesios la orilla 5:30. del río y vio al profesor que a duras Porque penas somos se miembros de mantenía su a flote. cuerpo, de su Y desde carne, la de orilla sus le huesos. preguntó, La profesor, relación que Cristo tiene ¿qué con su sabe iglesia acerca de es nadar? una de las más íntimas y el maravillosas profesor a duras penas de pudo todas contestar, las relaciones. no sé Hay nada un de compartir nadar. emocional, Y el guía, financiero. alejándose de la Hay orilla, un dijo, compartir de oh, responsabilidad. eso es una verdadera lástima. Dios nos ha dado la gran comisión. Y Mi esta amigo, comisión usted puede saber no de es biología solamente y el para estudio mí, de la vida, pero o si no solo para conoce a evangelistas, Jesús, el dador de la o vida, solo para su misioneros. educación es incompleta. es para todos los Usted puede creyentes. saber de geología. No pero hay si usted nada no que conoce a Jesús no Jesús, la comparta con roca su iglesia. sólida, la roca de las edades, No debe solo haber puede nada decir, que no pueda ser "Qué pena, compartido qué entre pena". esposos. Usted puede Jesús ser un no gran tiene secretos botánico para su y hasta iglesia. saber el nombre de cada flor, esposos pero no si no deben conoce tener a Jesús, secretos entre la ellos. dulce rosa de Sarón Y y alguien el dirá, lirio de los valles, Bueno, Lo siento hermano mucho por Rogers, usted. yo quiero ser libre. y si usted sabe mucho de historia, pero Permítame hacerle nada una sabe pregunta. de Jesús, en quien vivimos y nos movemos y ¿Cuándo somos, un tren usted es más libre? no tiene ni la menor ¿Cuando está idea de sobre lo que las es realmente rieles? vivir. Y ¿O si sabe cuando de está fuera astronomía de las y rieles, el movimiento de astros y tratando planetas de en el cruzar cielo un pantano? y no sabe de Jesús y cómo El ir al plan de cielo, Dios realizado a la usted, manera mi de amigo, Dios es un gran perdedor. no es para ponernos en En ridículo, la economía de ni Dios, para hacernos perder la cabeza. el hombre más sabio es bien es la ignorante. forma de Dios para el hombre más fuerte es proporcionarnos débil. gloriosa Y libertad. el hombre más rico es pobre, si es ¿Qué que es no lo que un conoce a esposo le debe a Jesucristo. su esposa? Porque Cristo Le debe es liderazgo, el centro amor de la y libertad. circunferencia.
¿Qué es Y lo él que es una esposa todo le debe lo a que su usted esposo? necesita y Le lo que debe busca, una relación aunque usted sumisa, no lo admita. una relación de apoyo. Jesús y no una vino para relación que destruir comparte. ni abrogar, sino para cumplir. Trate y ponga Vino a prueba para estos llenar principios. la más Y le profunda prometo con la necesidad autoridad de la vida palabra de cada Dios ser humano. que esto no solo ¿Cómo pondrá el Señor música en su Jesucristo cumple matrimonio, con las Escrituras sino que proféticamente? revitalizará cualquier matrimonio Algunas personas fatigado. dicen que para ellas la Biblia Pero es tenemos un que libro aprender y practicar la misterioso palabra que no de Dios. entienden. De esta Permítame manera, darle la esposos y llave para que esposas usted pueda juntos abrir la Biblia. podrán hacer un pacto mutuo Pero esa llave firme no es una para cosa, tener hogares y matrimonios una en persona, donde Dios sea el honrado Señor y glorificado. Jesucristo. Y en donde Él la es la música piedra angular de ese que ayuda a matrimonio entender la sea de Biblia. Él inspiración es la llave y que abre de la puerta de la bendición revelación para de la otros palabra de matrimonios. Dios. Y si es que usted lee la Biblia Si usted y está no encuentra a experimentando Jesucristo, fatiga, pues léala hasta que descontento lo en su encuentre. vida matrimonial, Anote al no margen culpe Lucas de inmediato a su 24, cónyuge. 27. el Esto matrimonio es está después de la constituido por un resurrección hombre y del una mujer. Señor, cuando dos Si cansados algo no marcha discípulos bien en el iban hogar, por ese camino hacia Los dos Emaús, tienen y responsabilidades se que les juntó enfrentar. Jesús. Pero Ellos por no lo reconocieron general, a Jesús cuando hay problemas resucitado. matrimoniales, Y la Biblia dice que Jesús es que el líder comenzó desde Moisés no está y liderando siguiendo como Dios por lo manda. todos los profetas les Y la declaraba esposa en no todas está las en escrituras sumisión lo que como de Dios él lo quiere. decían. Y esto Se puede sucede imaginar cuando el uno estar de los caminando dos, por o más de 10 ninguno de los kilómetros dos con Jesús tiene una relación mientras personal e íntima él con iba el Señor dando una Jesucristo. conferencia bíblica. No quisiera hacer esa decisión Jesús ahora les va mismo. explicando, no solamente invito a que hablando, ore a sino Dios. explicando Yo voy a lo que orar las para escrituras servirle de dicen guía. acerca de él. Ore con sus propias ¿Qué palabras, significa eso pero para hágalo con nosotros sinceridad y cuando fe. Jesús menciona a Moisés Querido y todos Dios, los profetas? Gracias por Él haberme está dado la haciendo oportunidad referencia al de Antiguo escuchar este Testamento. mensaje. Reconozco Mire lo que Jesús no es dijo fácil en Juan el aceptar que he 5:39. fallado en el desempeño de Escudriñad mi las rol Escrituras. como cabeza y guía de mi hogar. Mi amigo, esa es una He orden pecado del de Señor esa y Jesús. muchas otras maneras, por lo que te ¿Estudió pido usted la perdón Biblia? e imploro tu estudia la Biblia? misericordia. Y Señor si me Jesús, pregunta por qué debemos ayúdame hacerlo, a amar Jesús tiene a la mi respuesta esposa en el como mismo tú amas a la versículo. iglesia. Escudriñad las Escrituras Ayúdame a porque a morir a vosotros mi os parece necedad, que a en mi orgullo. ellas Tú tenéis moriste la vida por mí en eterna la cruz y del ellas Calvario son las que dan para testimonio con de mí. tu muerte, Ahora, recuerde no lo solo siguiente. perdonar mis pecados, Cuando sino Jesús darme dijo una esto, nueva el vida. Nuevo Testamento Venga a mi no corazón. existía, sino Anhelo solo en que la seas mente mi y el Salvador corazón y de mi Dios. Señor. Pero Te Jesús recibo dijo, por fe y te el entrego Antiguo el control de mi Testamento da vida. testimonio de mí. Ayúdame a ser el Veamos esposo Hechos que tú quieres que 10:43. sea, que mi De esposa este, anhela o sea, de y que Jesús, mis hijos dan necesitan. testimonio todos los profetas. Ayúdame a vivir una vida digna Cuando de usted ti. estudia Lo pido profecía, en tu santo nombre. descubrirá que Amén. no es acerca de ciertas Si usted cosas, hizo esa decisión por sino el Señor acerca de una Jesucristo, persona, dice la Biblia el que Señor hay Jesucristo. gozo en el cielo por cada Por eso, cuando pecador que usted se arrepiente. abre su Biblia, se Y ese encuentra es un con gozo Jesús. que usted lo En experimentará ahora Génesis, mismo. Jesús es Si nos de escribe la y simiente comparte de la con mujer. nosotros su decisión Es la primera espiritual, profecía en Génesis nosotros también nos 3:15. Y gozaremos pondré enemistad entre ti por y la usted y mujer, con usted. y entre tu simiente y la Su simiente carta, suya. además de ser Esta un te gran herirá en la estímulo cabeza para continuar y tú con le este herirás en ministerio el de estudios calcañar. bíblicos, nos dará la ¿Quién es oportunidad la simiente de de la orar mujer? por usted, El Hijo de Dios, por su nacido de una esposa, virgen. por sus hijos. En Éxodo se relata por la su historia del hogar en Cordero general. Pascual. Que Y en el Dios Nuevo le bendiga en Testamento su Cristo nuevo es nuestra caminar como Pascua, creyente pues en fue el Cordero Señor que Jesucristo. se sacrificó por nosotros.